Buenos días. Estoy muy complacido y hoy es un día para mí de celebración. Estamos cumpliendo 25 años en ACPEF. Yo quiero hacer antes de comenzar, un reconocimiento enorme a las personas que hace 25 años pusieron a funcionar esto. Ustedes verán que esto no es una iniciativa de poquitas personas, fue de muchas personas, en primer lugar, de personas con el diagnóstico de esquizofrenia, de sus padres. Aquí veo personas reconocidas desde esa época, veo a la señora de Leiva, veo también a Marisol, veo a Carolina, que fueron las primeras personas que estuvieron aquí desde el día cero. He sido testigo del crecimiento de esta asociación y de la proyección que tiene hacia el futuro. Es enorme. Ojalá las personas que esta mañana intervinieron pudieran conocer más a fondo las realizaciones de este grupo y lo pudieran de verdad reproducir en todo el país, puesto que es evidente que sí funciona lo que se hace bien. Y pues, como les digo, es un día de fiesta y de mucha alegría. Muchas gracias a la asociación por invitarme. Vamos a hablar me pidieron que hablara de esquizofrenia y terapia sistémica. Cuando yo llegué a trabajar a mi primer trabajo en la Clínica de la Inmaculada, una de las cosas que me preocupaba era, teníamos a los pacientes y pocas veces podíamos ver a la familia, no porque no hubiera oportunidad de verla, sino porque las familias no iban, y dejaban los pacientes allí varios meses y al final uno las conocía cuando iban a recogerlos. Realmente, y esa era la expresión, ir a recoger pacientes. Y la idea era qué pasaba en esas familias cuando los pacientes llegaban, porque volvían otra vez a reingresar. Con un grupo de personas dentro de la clínica decidimos comenzar a ver pacientes y a sus familias, pero nos dimos cuenta que no teníamos herramientas para manejarlos. Nos encontramos con una escuela de terapia familiar y decidimos varios psiquiatras, psicólogos profesionales de la institución entrar a hacer una especialización en terapia sistémica. Y ese es el motivo por el cual estamos aquí hoy. Podemos seguir. Hoy vamos a tratar, comprendiendo la esquizofrenia, vamos a hacer un salto olímpico aquí porque las personas que me han precedido, la doctora Saavedra y el doctor Arboleda, pues han hablado de una manera muy extensa y muy profunda y muy clara sobre esquizofrenia. Vamos a hablar de fundamentos de la terapia sistémica, la comunicación en la terapia sistémica, integración de la terapia sistémica y el tratamiento de la esquizofrenia y al final un breve aparte de avances y perspectivas futuras. Bueno, ya definición de la esquizofrenia, ya sabemos que es un trastorno mental que altera la percepción de la realidad y afecta todas las áreas de la vida del individuo, entre ellas las áreas sociales. Podemos seguir, tiene impactos en todos los aspectos de la vida de la persona. Con relación a la terapia sistémica, ese es el punto desde el que yo hablo. El sujeto mismo, en sí mismo, él solo se puede considerar un subsistema del sistema familiar, es decir, no es solamente una persona, sino él mismo crea un sistema dentro de la familia. Y esto genera en la relación con los demás, digamos como situaciones que se pueden considerar conflictivas o se pueden incómodas que requieren intervenciones en la familia. Ahí es donde entra la percepción de la práctica médica de solamente ver al paciente sin su familia. Podemos seguir. Esto ya no lo contó el doctor Arboleda, no hay unas evidencias que digan que la esquizofrenia sea producto de la intervención familiar o de los procesos familiares exclusivamente, sino que hay una vulnerabilidad genética que se pone de manifiesto a veces en situaciones de estrés. Podemos seguir. Los impactos en la vida del paciente, digamos, ya los han hablado, y la necesidad de tratamientos que ha habido tradicionales, pues que
claramente necesarios, la medicación, en ocasiones la hospitalización y las terapias psicológicas, y hay unos enfoques que tienen que ver con un manejo integral, que también lo han hablado acá, y que han probado su efectividad. Es decir, cuando hablaba la doctora Saavedra acerca de la evidencia en la ciencia, las terapias, algunas terapias modernas, incluyendo la rehabilitación, son claramente efectivas en el tratamiento de esquizofrenia. Voy a hacer un breve paso por lo que es la terapia sistémica, cuáles son los fundamentos y por qué se llama sistémica. Lo primero, del enfoque sistémico. La terapia sistémica se deriva de la aplicación de la teoría de sistemas a cualquier tipo, digamos, de comunidad. Una de esas comunidades es la familia. La familia se considera un sistema porque está constituida de varios miembros que se relacionan entre sí y que tiene la capacidad de recibir y de dar información entre ellos y hacia afuera. Eso es un sistema. Y el enfoque sistémico es digamos, como una parte de la ciencia que trata de integrar la visión de todas estas relaciones de una comunidad y mirar cuáles son los productos que se dan de estas relaciones. Las relaciones que emergen cuando tenemos un sistema así, cada relación es una relación distinta y cambiante, y la idea es mirar cómo se relacionan, cómo se dan esas relaciones y qué producen. Por supuesto, cada relación no significa la suma de sus partes, sino que puede ser muchísimo más que el número de sus integrantes, sino que produce productos más grandes. Entre ellos podría ser una empresa, o puede producir también síntomas en algunos casos. ¿Qué importa en la terapia sistémica? La relación y la comunicación de cualquier grupo. El grupo se puede considerar de una o dos personas o muchas personas, como en las empresas, por ejemplo. Y hay una tendencia, digamos, una rama de la sistémica que se ha preocupado por el individuo, es decir, no hay solamente terapia familiar. La sistémica no solamente se da en la terapia familiar, sino que se puede dar en terapias individuales, mediante técnicas que traen las relaciones al consultorio o a la terapia misma. Podemos seguir. En la terapia sistémica hay que darle importancia a las relaciones. Es necesario ver a la persona que tiene el diagnóstico y que trae a la familia en relación. Es decir, cada miembro no solamente se relaciona con una persona, sino con todos los miembros que conforman su comunidad. La terapia sistémica también tiene como clave que debe haber una comunicación efectiva, es decir, que las personas puedan realmente escuchar al otro y a su vez tener algún tipo de retroalimentación. Eso permite la expresión de los sentimientos y de las necesidades. Muchas veces encontramos en algunas prácticas que no conocemos qué es lo que le pasa, por ejemplo, a la mamá de una persona que tiene el diagnóstico o a un hijo de lo que pasa, simplemente no lo vemos. La idea es que cuando una persona entra en una terapia sistémica debe observarse qué es lo que produce la relación. Y pues también hay que ver cómo se dan los procesos de relación entre los miembros de la familia, cómo es el proceso entre el padre, el hijo, la persona que tiene el diagnóstico, y también con las personas que están fuera de este subsistema. Implica una especie de prototipo. Un prototipo, pues por definición, es un objeto que no está totalmente determinado y con el cual se ponen en contacto diversos usuarios, y ellos aportan al prototipo, a lo que sea un aparato. En este caso tenemos un prototipo de un helicóptero, pero cada persona da una opinión acerca de cómo funciona este prototipo. Lo mismo sucede en la terapia.
cada persona puede dar una opinión y la opinión puede ser cambiante y cada opinión también puede producir un elemento nuevo que hay que observar y que hay que tratar. En la relación, es decir, esto nos lleva a la observancia de las relaciones como un eje fundamental de la terapia. También hay que mirar cómo es que se comporta cada persona, cada miembro del sistema dentro del funcionamiento de esta familia. Y por último, pues también otra de los objetivos o de las formas de hacer terapia es dirigirlo a la resolución de los conflictos que las personas traen al evento terapéutico. Desde el punto de vista teórico, ¿qué es lo que se necesita mirar muy claramente? Es que todas las relaciones dentro de los sistemas son circulares, es decir, existe la posibilidad de que una persona entregue un mensaje y a su vez reciba un mensaje de la persona que lo recibió. Es decir, hay una relación circular de la información y esto nos da mucha información dentro de la terapia. Y cuando se dan muchas relaciones, pues podemos encontrar que en cada uno de estos procesos podría existir algún tipo de causa frente al evento que estamos evaluando. El hecho de que haya múltiples relaciones, también nos da la posibilidad de tener que esperar, o podemos esperar que haya situaciones que no conocemos, que no prevemos y que de alguna manera surgen dentro del mismo acto terapéutico y que debe de ser evaluado y debe ser considerado en el mismo acto terapéutico y son impredecibles. Y con todo esto, toda esta información, lo que necesitamos tener es, digamos, tomarlo como un todo. No podemos tomar una parte del proceso de las relaciones familiares, sino que debemos de tomarlo como un todo. Sigamos. ¿Qué es importante? Entonces, la comunicación es necesario evaluar, tener claro que la comunicación es un proceso en el que las personas intercambian mensajes. En terapia sistémica tenemos que evaluar la comunicación de los miembros de la familia o los miembros del sistema. ¿Cómo se da esa comunicación? Mediante símbolos. Generalmente son símbolos verbales, pero uno piensa que solamente la comunicación se da en el momento en que uno dice algo, pero también en la manera como actúa, con el tono de voz, con la mirada, con el gesto. Eso también proporciona mucha información. Hay que tener en cuenta esa parte de la comunicación. ¿Qué pasa con la comunicación? Se espera que cuando alguna persona da un mensaje, emite un mensaje, produzca una reacción en el otro. Y en ocasiones esperamos que ese otro haga algo con ese mensaje. Eso es lo que se llaman los aspectos conativos de la comunicación. Es como esperar que algo suceda y a veces uno de los procesos conflictivos en las personas que tienen esquizofrenia es que ese esperar de lo que haga el otro no se da. La estructura de la comunicación depende de las relaciones, por ejemplo, entre el padre y el hijo, si es entre hermanos, si entre familiares lejanos, si es entre personas que tienen una relación amorosa. Hay muchas maneras y eso determina qué tipo de comunicación se da. Y el sujeto, en este caso la persona que sufre que tiene el diagnóstico de esquizofrenia, se encuentra, como decía la doctora Saavedra, en el centro de un espacio de relaciones interactivas que hay que tener en cuenta. El vínculo ya lo habíamos hablado. También acerca del aspecto cognitivo de la comunicación. Y bueno, ya esto lo había adelantado.
Hay la comunicación se da, como les dije al principio, en dos niveles. También hay otros niveles de análisis. Uno de esos es el de contenido, es decir, realmente qué es lo que está diciendo cada persona eso nos aporta mucha información. Aparentemente, o digamos, uno podría como terapeuta considerar irrelevante alguna información, pero necesariamente hay que darle el mismo peso a otras informaciones que se consideran más importantes. Y el otro nivel que se tiene en cuenta en la comunicación es el de la relación, es decir, es distinta la comunicación que se da. A veces tenemos, por ejemplo, madres e hijos que se denominan amigos. La relación de amigos, esa comunicación que se da en una relación denominada así, es diferente a la de que una madre con un hijo que se definen como una relación filial, ¿sí? Hay necesidad de establecer qué tipo de relación y en qué tipo de relación están funcionando esas personas que se están comunicando. A veces, cuando no se establece cuál es el tipo de relación que tiene, se establecen unos procesos que no son claros y que pueden llevar a producir conflictos o confusión en algunas de las partes, como en las que acabo de describir. Cuando una madre es muy amiga de su hijo, ¿cuándo deja de ser madre y cuándo se convierte en amiga o amigo? Cuando es el padre es decir, lleva a tener una serie de disonancias que hay que evaluar en un momento dado de una terapia. Bueno, la comunicación digital es la que se da en palabras, y la analógica, pues ya habíamos hablado de gestos, así se denomina, y eso es lo que se mira en la terapia, y pues se le da dentro del ejercicio y de la práctica de la terapia una importancia igual a ambos tipos de comunicación. Hay un tipo de comunicación lineal, es decir, como esta, en que hay un emisor, que soy yo, y unos receptores, que son ustedes. Ahí de aquí se dirige en un solo sentido. Esta comunicación generalmente se da en los medios de comunicación, pues cuando uno escucha radio o ve televisión, recibe mensajes permanentemente de otras personas que no, digamos, con las cuales no tiene una relación directa. Bueno, ya vimos que hay un emisor y hay un receptor, y que entre los dos hay una línea vectorial de mensajes. La comunicación circular, hay muchos participantes y todos se relacionan entre sí, es decir, como en un grupo de trabajo, en un equipo de fútbol, todo lo que implique ser equipo y conversar sobre un tema dentro de un sistema se puede considerar comunicación circular, y hay que revisar y estar atentos a todo tipo de mensajes que se dan dentro de esa comunicación, dentro de ese sistema. Por ejemplo, si tenemos una familia de 5 miembros, papá, mamá y 3 hijos, probablemente tengamos que mirar qué se dicen entre los hijos, entre los padres, entre un padre y los 3 hijos. Es decir, se pueden ir delimitando y se pueden ir identificando patrones de conversación, patrones de acción que producen o incremento o disminución, por ejemplo, de un síntoma. Cuando hay una comunicación circular, siempre hay una retroalimentación, y hay que mirar cuál es esa retroalimentación. Cuando alguien dice algo, que producen los demás y qué recibe y cómo lo reciben. Puede ser una comunicación eficiente, sí. Esa sería lo ideal de la comunicación circular, pero muchas veces encontramos, especialmente en los casos de patologías mentales, que esa comunicación no resulta siendo así. Sí, Campo. Y eso nos lleva a la causalidad circular. Podríamos encontrar que el comportamiento de un individuo puede ser el producto de las reacciones digamos, de la comunicación que se da entre varios miembros de un sistema, o de un grupo social muy grande o un grupo social pequeño, como podría ser la familia.
Y pues el comportamiento que se emerge de esta situación podría tener influencia en el grupo social, no solamente a nivel local, sino también en un nivel más amplio que podría incluir la comunidad o la sociedad. Uno de los conceptos de la terapia sistémica más clásicos y más vistos ha sido la cibernética del primer orden, que corresponde con relación al terapeuta, es decir, a la persona que hace una terapia sistémica. Debe de conducir la sesión o el proceso desde una posición del que sabe y el que va a arreglar, es decir, solamente hay una dirección y se enfoca en analizar el sistema, pero no participa del sistema, simplemente lo observa y le da soluciones y lo mira desde afuera, llamémoslo así. En este sentido, pues encontramos que son entidades separadas, digamos. La cibernética de segundo orden, el terapeuta, por ponerlo así, está dentro de la familia y recibe la información de la familia y analiza también los efectos que la información tiene en él y lo devuelve en forma de mensaje o de pregunta a la familia. Es decir, allí el terapeuta no solamente tiene el papel de experto, sino que comienza a ser parte del sistema familiar. Ese es, digamos, una de los principales aportes de la sistémica, porque en el caso nuestro de los que trabajamos en psiquiatría, nos volvemos parte de los sistemas, familiares y podemos ejercer algún tipo de nuestras acciones y nuestros mensajes pueden tener influencia en el comportamiento familiar. Este cambio de perspectiva reconoce la relación entre el observador y el sistema, es decir, el observador deja de ser observador y comienza a funcionar como parte del sistema. Siga. Bueno, hay unas teorías que soportan los principios y fundamentos sistémicos. Uno es el constructivismo y el otro es constructivismo social de Hergen, que pues uno se define como la posibilidad de construir cosas entre varios. El constructivismo tiene se ve como la posibilidad o la capacidad que tenemos todos de producir un hecho, un evento o algún tipo de situación, pero lo podemos hacer entre todos de una manera consciente y definida. En el construccionismo lo que encontramos es que se hace lo mismo, pero la importancia se da en que no está delimitado solamente a las personas que llegan y consultan, sino que también yo como terapeuta ayudo a construir los elementos o los productos que salgan de esa interacción, y eso se da en el lenguaje. Es decir, la idea sería de alguna manera cambiar. Por ejemplo, si alguien viene con una situación conflictiva o dolorosa o difícil, cambiar en las palabras y construir un significado distinto para ese evento. En el primero, pues hay una serie de preguntas y de hipótesis que se hace el terapeuta con base en la observación del otro, y al hacer las preguntas y lanzar las hipótesis, los demás construyen, digamos, como una solución o un aspecto diferente al evento que se trae. Bueno, estas son diferentes estrategias que tienen los dos grupos más importantes en la investigación de sistémica. Yo me he inscrito en el grupo de Milán porque es la escuela en la que me formé, y son muy parecidos en el doble vínculo terapéutico. Ahora hablamos un poco de esto, que es
cuando el terapeuta utiliza el doble vínculo para producir reacciones en los sistemas. A veces prescribimos el síntoma, es decir, le pedimos a las personas que tienen un síntoma que lo sigan haciendo. Parecen tareas contradictorias, pero son técnicas que se pueden utilizar dentro de la terapia. También se pueden dar instrucciones para que las familias, digamos, mediante una planificación la realicen. Y pues en el MRI y en el Mental Research Institute, digamos como que se privilegia la visión lineal un poco. En el equipo de Milán, pues digamos las tareas estratégicas se convierten en rituales que también están, digamos, prescritos dentro de la terapia y que deben estar explícitos dentro de las sesiones. La connotación positiva del síntoma, a veces podemos darle un significado positivo o digamos útil al síntoma, y es bien interesante la respuesta de cambio que se tiene a partir de esta técnica. ¿Cuáles son las guías principales para hacer una terapia? Y las personas que nos formamos en terapia sistémica generalmente lo utilizamos en todo tipo de consulta o en casi en nuestra vida cotidiana. El primer concepto es la neutralidad, es decir, es darle el mismo peso a todas las personas que componen un sistema, hablando de familias, y ninguna tiene un privilegio sobre la otra. Y tampoco se privilegia un discurso de una persona sobre el discurso de otra. La circularidad es observar claramente cuáles son las relaciones que se dan entre ellas y cuáles son las retroalimentaciones que se dan entre ellas y con nosotros como terapeutas. Se me olvidó decir que en la neutralidad tampoco se privilegia mi visión ni mi discurso. Tenemos digamos un peso equivalente a los discursos que tienen las personas que componen el sistema. Y la hipotetización es la posibilidad de hacerse historias, lo que llaman, yo me monto un video acerca de lo que una familia me trae y cuáles son las causas, y comienzo a exponerlo dentro de la familia, y la familia puede decirme que no, que así no es. Y eso me puede ayudar a crear otras ideas, otras hipótesis, y así se desarrolla de una manera más efectiva las sesiones. Y le he añadido un cuarto, que es la curiosidad. Una de las necesidades esenciales para hacer terapia es ser curioso. Hay que preguntar lo que a veces es obvio, porque cuando es tan obvio puede estar escondiendo, digamos, un aspecto muy importante que sea relevante dentro del funcionamiento familiar. Esta es la entrada de la sistémica a la esquizofrenia. Esta es una teoría que expuso Gregory Bateson por allá en el 54, si no estoy errado en la fecha. Pero, es decir, es una forma de comunicación donde en una situación en la que es una situación en la que una persona recibe mensajes contradictorios de alguien con autoridad o alguien que sea importante para él, y eso genera en esta persona que recibe esos mensajes angustia o confusión. ¿Cuál es el resultado final de eso? Que en cualquier situación de respuesta a este mensaje la persona no lo puede hacer bien, no. Siempre que salga, pues no va a salir bien. ¿Y eso a dónde lo lleva? Que la persona queda inhibida, puede angustiarse o puede escaparse a la fantasía. Ese es como el concepto con el que se entra la sistémica a la terapia, a la esquizofrenia. Es decir, es una explicación sistémica de la esquizofrenia, digamos. Esto ya poco se usa. Avances y perspectivas. Una de las cosas que siempre pensamos en esquizofrenia, ¿qué más hacemos? Entonces, en términos de, me quedan 5 minutos, creo que alcanzo a hacer. En términos de medicamentos, siempre pensamos, bueno,
qué pasará con la investigación, en dónde vamos, y bueno, ya vemos que hay muchos, digamos como muchas aperturas hacia el futuro, pero también en la terapia sistémica estamos actuando ahora con los diálogos abiertos, es la última tendencia. Nace en la lejanísima Laponia finlandesa y allí se inventaron esto. Se dice que es terapia sistémica porque utiliza todos los elementos y todas las bases conceptuales de la sistémica, pero puestas de una manera distinta. La terapia del diálogo abierto es un enfoque para tratar cualquier tipo de trastorno psicótico. Se basa en la idea de comunicación abierta, del trabajo en equipo, que esto ya lo hemos dicho aquí, puede mejorar la recuperación de los pacientes, y está inscrito en un enfoque construccionista, social. Más que una teoría, es una manera de pensar cómo trabajar y cómo hacerlo, digamos. Ya voy terminando. ¿Cuáles son los principios del diálogo abierto? La primera cosa es la ayuda inmediata. Cuando una persona, lanza un SOS de crisis, la atención se debe dar en las primeras 24 horas. La persona del equipo que atienda la llamada de solicitud de servicio es la que se encarga de organizar el equipo. ¿Y a quiénes llaman? A las personas de la familia que crea o del sistema que necesite, pueden ser amigos, familiares, profesores, quien sea, y esas personas tienen que acudir a donde la persona que está, en crisis, debe ser atendida. Esa es la perspectiva de red social. El tratamiento se adapta a las necesidades del paciente. Ya los finlandeses, debido a que tienen grandes extensiones de tierra, pues entre un paciente y otro, habían desarrollado para cada paciente, lo que él necesitaba dentro del apoyo psicosocial. Por eso se puede hacer en la casa sin necesidad de llevar el paciente a la institución. El terapeuta que se encarga de organizar el equipo debe de continuar con él y debe coordinar que todas las acciones que haya que hacer se hagan, ¿sí? Debe privilegiarse que el equipo sea siempre el mismo. Esto es un problema que me hubiera gustado que estuvieran aquí las personas que se encargan de tomar decisiones. Deben de privilegiar que sean las mismas personas las que puedan asistir siempre al proceso. El proceso puede durar 6 meses, 1 año, 3 años. Y la idea es que cada persona del equipo y de las personas que intervienen tiene el mismo peso del discurso y puede traer, contenidos que son novedosos para el caso. Esos son y eso es la tolerancia a la incertidumbre. Siempre hay que explorar, es decir, ejercer la curiosidad frente al sistema que tenemos en estos momentos de una persona que está en crisis.